En lo que sigue vamos a intentar explicar un asunto que ocupó durante muchísimo tiempo a gran cantidad de científicos a lo largo de la historia. La relación que existe entre fuerza y movimiento. Entonces vamos a utilizar sobre todo una argumentación que aparece en el maravilloso libro de Galileo, Discursos y consideraciones sobre dos nuevas ciencias. Bien, la cuestión es la siguiente. Conviene en clase suministrar a los alumnos una hoja en la que aparezca un objeto en distintas situaciones, como la que aparece aquí, por ejemplo, representada en la pizarra. Sería un objeto subiendo de forma vertical, un objeto describiendo una trayectoria parabólica, un objeto ascendiendo por un plano inclinado, el mismo objeto descendiendo por un plano también inclinado, o el objeto moviéndose sobre una superficie horizontal y, en el último término, un objeto quieto. Se pueden utilizar también otras situaciones, como el movimiento de un péndulo, etc. Pero con esta será suficiente. Entonces la cuestión es la siguiente. Se les deja a los alumnos un tiempo y se les pide que dibujen las fuerzas que a su juicio actúan sobre el objeto en cada una de las situaciones. Bien, transcurrido un tiempo prudencial, pues se les invita a salir a la pizarra, ya que dibujen la fuerza dando el argumento o las razones de por qué la dibuja. Bien, pues hay multitud de situaciones, uno puede aprovechar para discutirlas, etc. Pero después de concluir toda esa discusión, en general, la situación o el dibujo o los dibujos que más se repiten son los que ahora vamos a representar en la pizarra. Bien, en el primer caso, como el objeto está ascendiendo, pues normalmente lo que se dibuja es, bueno, el objeto tiene un peso y por lo tanto pues se dibuja una fuerza dirigida hacia abajo, que sería el peso. Bien, esa fuerza se dibuja también en todos los otros casos. Pero vamos a ir poco a poco. En esta situación, como el objeto está ascendiendo, pues normalmente también se dibuja una fuerza hacia arriba, a la que le vamos a dar el nombre de F. En el segundo caso, el dibujo sería aproximadamente el siguiente. P, vamos a dibujar como el objeto se está moviendo hacia allá, pues se suele dibujar una fuerza F hacia acá. En todos los casos, esa fuerza F está asociada con el hecho de que el objeto se está moviendo en esa dirección. En este caso concreto, las fuerzas que aparecerían serían otra vez el peso, aquí también el peso, aquí también el peso y aquí también el peso. Bien, en este caso, como el objeto está apoyado, pues también suele dibujarse una fuerza que sería una fuerza que el suelo hace sobre el objeto y que vamos a llamar, como habitualmente se hace, N. De forma análoga, aquí en este caso, dibujaríamos una fuerza aquí, N. En este caso de aquí, dibujaríamos una fuerza N, y en este caso aquí, dibujaríamos una fuerza N. Pero además, como el objeto está subiendo, pues aparecería también una fuerza similar a la que aparece ahí arriba y que volvemos a etiquetar como F. En este caso, es posible que los alumnos dibujen exclusivamente estas dos fuerzas. También podrían dibujar una fuerza F hacia abajo, del mismo tipo de las que hemos dibujado en las situaciones anteriores. En este caso aquí, como el objeto se está moviendo hacia allá,
pues aparecería una fuerza F. En la última situación, como hay inmovilidad, pues no aparecerían más fuerzas que las que aquí hay. Bien, esta sería básicamente la situación en todo este conjunto de problemas. Ahora vamos a centrarnos exclusivamente en el primero de los casos, porque analizándolo con detalle podremos extraer conclusiones que son aplicables al resto. En todo caso, más adelante volveremos también al plano inclinado. Bien, para ello sacamos a un alumno de los que hayan hecho este dibujo y lo sometemos a un pequeño interrogatorio. Bien. La situación ahora sería, o el análisis sería sobre este caso. El objeto que hemos lanzado hacia arriba, el objeto asciende hasta un determinado lugar y luego cae. Digamos, esto es una situación absolutamente normal y es la que estamos tratando de analizar. Bien, entonces sacamos un alumno a la pizarra y le hacemos la siguiente pregunta. Bien, imagínate que el objeto está ascendiendo. La pregunta que yo te hago es, de estas dos fuerzas que has pintado, F y P, ¿cuál es mayor? Bueno, la respuesta del alumno es, bueno, si el objeto se está moviendo hacia arriba, parece claro que F es mayor que P. Bien, proseguimos. Bien, vale, F es mayor que P, pero ¿siempre es F mayor que P? Bueno, el alumno normalmente dice, no, cuidado. Cuando el objeto llega a la parte más alta, pues parece claro que F se hace igual a P. Es decir, en el cenit, en el punto más alto, cuando la velocidad del objeto se anula y cambia de dirección y empieza a caer, F es igual a P. Y luego la pregunta es, bueno, y cuando el objeto está cayendo, normalmente ahí en ese caso solo han dibujado P, porque P les es suficiente para pensar que el objeto se está moviendo en esa dirección y existe una fuerza actuando en esa dirección. Entonces la pregunta que aparece es, pero bueno, ¿qué ha pasado con la fuerza F que en el punto más alto era igual a P? ¿Desapareció por arte de magia? Ahí empieza a cavilar. Incluso uno puede llevarlo, y puede llegar a la conclusión el propio alumno, a que bueno, en realidad también existe F. Es decir, que aquí hay una F también, pero F es menor que P. Esta sería la argumentación más habitual. Y ahora nosotros lo que haríamos sería ponerla en cuestión. De hecho, esta argumentación fue la que se utilizó en el siglo XIV por Jean Buridan y la escuela francesa, y se conoce como teoría del ímpetus. De forma que esta argumentación que estamos dando tiene su historia, y uno puede utilizar justamente esa historia para hablar sobre cuestiones como estas, que son importantísimas en el conocimiento y en el desarrollo de la física. Toda esta argumentación que yo he utilizado aquí puede encontrarse de una forma bellísima en el libro de Galileo al que antes hice mención. Estos libros, en concreto los discursos, este libro, supongo que esta edición ya ni existe, ¿no? Pero yo creo que se puede conseguir sin demasiada dificultad. Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias.
conocido también como los discorsi. En este libro aparece toda esta argumentación que yo he estado aquí utilizando. Bien, la cuestión que ahora se plantea es la siguiente. Bueno, se le dice al alumno, bien, vamos a centrarnos en este caso. F es mayor que P. Por lo tanto, si yo sumo estas dos fuerzas, ¿qué es lo que me quedará? Bueno, pues digamos esto no tiene ninguna dificultad para el alumno. Será sencillamente un objeto, hemos sumado estas dos fuerzas, una está dirigida hacia arriba y otra en dirección opuesta, luego el resultado, R, es en realidad F menos P. Pero R, que es F menos P, es una fuerza que está dirigida hacia arriba. Y entonces uno le pregunta, oye, si tú tienes un objeto que se está moviendo en esta dirección y le aplicas una fuerza en esa misma dirección, ¿qué es lo que hará el objeto? La respuesta es clara. Si a un objeto que se está moviendo en una dirección, yo lo empujo en esa dirección, el objeto va más deprisa. Y entonces uno le pregunta, pero mira, ¿es eso lo que hace ese objeto que va subiendo? Y la respuesta es, niño, pues no. El objeto, a medida que va subiendo, va perdiendo velocidad, es decir, va yendo cada vez más lento. Argumentando de esta manera, hemos llegado pues a una contradicción. Es decir, si existe esa fuerza F dirigida hacia arriba y si F es mayor que P, el objeto, en lugar de disminuir su velocidad al subir, lo que haría sería aumentarla. Está claro que no la aumenta, luego aquí hay una argumentación que no es muy correcta. Lo que ha sucedido es sencillamente que uno está confundiendo la fuerza con la velocidad. Como sabemos, en los diálogos de Galileo intervienen tres personajes que son Salviati, que representa las ideas de Galileo, Simplicio, que es el representante del aristotelismo, es decir, de las ideas que sobre física, etcétera, se tenían hasta ese momento, y luego un tercer personaje que se llama Sagredo, que viene a ser como el individuo al que los otros dos intentan convencer. Entonces, en esos diálogos, que son, como digo, literatura además de ciencia, digamos, se plantea el siguiente problema, que como veremos tiene que ver con un asunto importantísimo en física, que es la inercia, el concepto de inercia. Bien, Galileo, digamos, plantea la situación que antes señalamos de un plano inclinado, le pregunta a los otros contertulios, bueno, ¿qué crees que hará un objeto sobre un plano inclinado y se impulsa ese objeto hacia arriba? Bueno, pues digamos que los discípulos no tienen ninguna dificultad en responder que como hay una cierta inclinación hacia arriba y el movimiento que el objeto tiene es un movimiento de los que en la doctrina de Aristóteles se llamaban movimientos violentos, es decir, movimientos en contra de la naturaleza del objeto, pues ese objeto ascenderá por el plano inclinado, pero irá cada vez más lento, hasta que llegará un momento en que si el plano tiene suficiente longitud, el objeto se detendrá y empezará a caer hacia abajo. Empezará a caer hacia abajo para intentar, dentro de la argumentación de esa propia teoría, para intentar ocupar su lugar natural. Su lugar natural no es otro que un movimiento hacia el centro de la Tierra. No olvidemos que en esta época la concepción que había sobre el universo era una concepción
geocéntrica, es decir, la Tierra estaba en el centro del universo y hacia él, hacia ese centro del universo, que coincidía con el centro de la Tierra, tendían a caer todos los objetos cuya naturaleza fuera, pues, como la del que estamos considerando, una bola de hierro, de metal o de lo que fuere. Bien, el objeto, digamos que en este segundo caso, se movería cada vez más rápido y siguiendo la inclinación. Bien, ahora Galileo les plantea lo siguiente. Bueno, y si ahora colocamos un plano que no estuviera ni inclinado hacia arriba, ni inclinado hacia abajo, ¿qué sucederá si colocamos un objeto con sumo cuidado sobre ese plano? Bueno, la respuesta es inmediata. No hay ninguna inclinación hacia abajo, el objeto no se moverá más deprisa. Y como tampoco hay inclinación hacia arriba, pues nada, el objeto, y no tiene ningún movimiento violento en esa dirección, pues el objeto se quedará quieto. Y ahora Galileo les dice, bueno, eso es cierto si colocamos el objeto con sumo cuidado. Si el objeto, en lugar de estar completamente inmóvil, se está moviendo hacia la derecha, con una cierta velocidad. Bueno, pues la argumentación tendría que ser la siguiente. Como el plano no está inclinado hacia arriba, el objeto no retarda su movimiento. No hay ninguna causa para que el movimiento se retarde. Recordemos que estamos hablando de un plano absolutamente pulimentado, donde no hay rozamiento ni nada por el estilo. Bueno, y por otra parte, como el plano no está inclinado hacia abajo, pues el objeto tampoco aumentará su velocidad. Eso significa que este objeto, si el plano es horizontal y perfectamente pulimentado, el objeto se estará moviendo indefinidamente, sin detenerse nunca. Tendrá pues un movimiento infinito. Galileo prosigue y dice, bien, si imaginamos que la Tierra fuera perfectamente lisa, ¿qué es lo que hará el objeto? Y a su juicio el objeto se moverá sin detenerse nunca, recorriendo toda la Tierra. Prefigura así lo que se conoce como el principio de inercia, pero Galileo se equivoca y supone que la inercia es una inercia circular. Quizás estaba pensando que este podía ser el mecanismo mediante el cual los astros giraban en torno al Sol, siguiendo círculos. Recordemos que todavía no había llegado, digamos, a la escena Kepler, que fue el que rompió el famoso mito del círculo, aquel que afirmaba que todos los objetos celestes se mueven alrededor, bien sea de la Tierra en el caso aristotélico, o bien sea alrededor en el caso copernicano, en círculos. Pero bueno, esto es otro asunto. Es decir, hemos llegado a la conclusión de que puede existir movimiento sin que exista ninguna fuerza. Y que la fuerza no es la causa del movimiento, sino la causa, como en los casos 1 y 2, de que el movimiento cambie. Es decir, Galileo está aquí también prefigurando la famosa ley fundamental de la dinámica de Newton, que la fuerza está relacionada con la aceleración y no con la velocidad como se suponía hasta entonces. Toda esta argumentación sirve para deshacer el equívoco de que la fuerza no está relacionada con la velocidad, sino que la fuerza está relacionada con la aceleración, es decir, con el cambio de velocidad. Cada vez que hay un cambio de velocidad, hay una fuerza. Una vez que hemos llegado a la conclusión de que, aunque haya velocidad,
no tiene necesariamente por qué haber fuerza, podemos volver a nuestros dibujos iniciales y rectificar lo que es incorrecto. Probablemente los alumnos se habrán dado cuenta ya de que en todos estos dibujos lo que sobra es lo que hemos representado aquí por la letra F. Es decir, los dibujos correctos serían los que ahora aparecen ahí en la pizarra. En el caso del objeto ascendiendo, solamente existiría P. En el caso del objeto que sigue una trayectoria parabólica, solo existe P. En el caso del objeto que asciende por el plano inclinado, solo existe P y N. En el caso del objeto que desciende, solo existe también P y N. Y análogamente, en el caso en que el objeto se mueve por un plano horizontal sin rozamiento alguno. Bien, de este modo, digamos, combatiríamos un error muy habitual en física, que es la confusión entre movimiento y fuerza.